Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora da comienzo Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones. Muy buenas tardes, mi amado pueblo. Dios te bendiga en esta gloriosa y hermosa día que nos ha dado el Señor para compartir con esta hermosa radio audiencia a través de Radio Grito Lares, la mejor AM, en el 1200. Esta gente que nos sigue a través de Instagram, les damos un fuerte saludo, igual que los que están en el 93.3 FM, 92.1 FM HD4, los que nos siguen a través de Facebook, sabiendo, mi amado, que el día de hoy es un día espectacular, un día maravilloso, la gracia, el amor, el cuidado, la bendición, la cobertura, la presencia del Dios soberano, fiel, justo y verdadero, que no ha cambiado, que ha sido siendo el mismo Dios de todos los tiempos, y que hoy hay un refrigerio, hoy una palabra de vida, de esperanza, hay una palabra de consuelo. Cuando vemos estos días así que son tan hermosos, que vemos que hay lluvia, de momento sale un sol fuerte, muchas veces pensamos, ay, el día se dañó. No, mi amado. Cuando Dios hace los días, los hace hermosos para deleitarnos. Y nos deleitamos de todos los tiempos. Hay tiempos buenos, tiempos que no son tan buenos, y hay tiempos que son excepcionalmente buenos, son malísimos, que uno dice que han llegado. No. Es que como tú y yo podemos enfrentar nuestras situaciones, nuestros temores, nuestros tiempos, ante todas las noticias que vivimos, ante todas las cosas que recibimos de nuestro entorno, ante todas las vicisitudes que acontecen a nivel mundial, y cómo usted y yo podemos entender que bajo la gracia y el amor de Dios somos más que vencedores. Eso no quiere decir que usted no va a tener problemas, ¿sabe? Es decir, que nosotros vamos a pasar por unos procesos, pero en el proceso Dios está. O sea, no es que no vas a vivirlo. Vamos a vivir situaciones inigualables, situaciones difíciles humanamente, pero esperanzados que el que está con nosotros es mayor que el que puede venir en contra de nosotros. Y acordándonos, mi amado, que estamos prestados en esta tierra, tiempo limitado, pero en ese tiempo que Dios le ha dado, disfrute, deleítese en el Señor, gócese en el Señor, arregle sus asuntos con Dios, arregle sus asuntos con su familia, con su vecino, con su jefe, viva en paz, viva tranquilo, viva esperanzado, que si en este momento, o en el momento que usted parta de esta tierra, o partamos de esta tierra, o que Cristo venga, sepamos hacia dónde vamos. Que vayamos a la presencia de nuestro Rey, soberano Padre Celestial. Nos puede llamar al 897-1200, 897-3889, donde Michelle gustosamente tomará información. Un saludo, oración por alguien, mi amado. Es que entendemos que a veces estamos viviendo unos procesos que nadie los entiende. Inclusive pensamos que en los procesos que estamos viviendo ni la esposa ni el esposo lo entienden, ni los hijos lo entienden porque es el suyo, porque es la vivencia, porque está trastocado, porque está tal vez lastimado, porque se encuentra en un proceso que usted no estaba preparado o no estábamos preparados, porque son esas noticias que llegan o esas cosas que llegan a nuestra vida y nos trastocan y no lo vemos que sea una realidad en nuestra vida también. Tal vez lo hemos visto en un vecino, un familiar, y nos duele y nos trastoca, pero cuando nos llega a nosotros es como si se nos cayera el cielo encima, como si se nos cayera todo encima de nosotros y como que no tenemos solución alternativa. Esto no es cuestión de solución alternativa, es confiar, es en darle gracias a Dios, porque tenemos que darle gracias a Dios por lo bueno y por lo malo, y darle gracias a Dios y hacer una introspección de cómo estamos nosotros. ¿Qué es realmente lo que necesitamos? Y una de las cosas esenciales que usted y yo necesitamos
en una relación íntima, agradable a Dios, haciendo su perfecta voluntad y estar dispuesto a someter lo que somos nosotros y que sea su voluntad sobre nuestras vidas. Así que en esta tarde te invito a que puedas escucharnos lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, sabiendo que hay un Dios de restauración, que hay un Dios que sana, que hay un Dios que perdona, y es como una carga que hay sobre los hombros del ser humano, que aunque no la siente, no la ve físicamente, pero siente que se está cayendo, que llega el desánimo, llega la soledad, llega la tristeza, llega la depresión, muchas cosas que van acercándose a nuestra vida y no sabemos cómo lidiarlas. Vamos a un profesional de la salud, nos orienta, nos capacita. En algunos casos, pues, hay unos medicamentos conforme a los profesionales de salud que son necesarios para el bienestar de la salud nuestra. Pero algo importante que es necesario, que es la salud del alma, que esa la trabaja el Espíritu Santo. Y eso es lo que hoy quiere el Señor, trabajar en esa salud, que es tan importante y tan necesaria, porque acuérdense que este cuerpo se va a deteriorar. Ya usted y yo no somos los niños de 10, 12 años, ni 15 años atrás, que tenemos 15 años, o 1 o 2 añitos. Ya el tiempo se ha dejado sentir. Pues qué mejor que se deje sentir la presencia de Dios, sanando, restaurando, dándote paz, cobertura y sintiéndote amado como solamente Él lo puede hacer. Quiero compartir, mi amado, a veces durante la semana decimos, oye, ¿qué voy a hacer esta semana? Pues mire, Iglesia Defensores de la Fe, Camino de Emaús, estamos los martes a las 7 de la noche, tenemos culto de oración, luego a las 8 tenemos estudios bíblicos, mi amado, estudios bíblicos muy buenos, muy profundos, en conformidad de lo que estamos viviendo hoy día, de lo que es los tiempos bíblicos que está aconteciendo, a la luz de la palabra del Señor. Nuestros niños se reúnen a las 7 y a las 7:30 se reúnen nuestros jóvenes. Es decir, que hay una capacitación para todo este hermoso pueblo. Y como siempre le digo, la esquinita en la cuadra, cerquitita de usted, hay lugares donde se pregona el Evangelio conforme a la Sagrada Escritura. Si tiene un lugar, mira, mi amado, no se cambie así porque así. Manténgase ahí, pide la dirección al Señor. Y no esté pidiendo dirección al Señor, pidiendo dirección al Señor, pidiendo dirección al Señor. Y se pierde la bendición de estar en el lugar que Dios lo puso. Cuando Dios quiere hacer algo, Dios le habla, y Dios le inspira, y Dios lo guía. Y todo un orden y un proceso de Dios que le da paz y tranquilidad. No esperando que Dios me hable, porque Dios le habló a usted y me habló a mí. Y nos sigue hablando a través de su Sagrada Escritura. Buscamos que alguien nos traiga una palabra profética, pero la mejor palabra profética está en este sagrado libro. Este libro inigualable, la Biblia. 66 libros ahí hermosos que nos enseñan todo lo necesario para alcanzar y ver al deseo de las naciones. En el día de hoy, nuestro retiro de oración, donde nuestro hermano Roberto López nos trajo unos textos bíblicos, como es el mes de la Biblia, y nuestro hermano Pedro Di Cupé trajo una plática, un testimonio y un mensaje, una exhortación muy atinada a nuestras vidas. Y mañana es de carácter misionero, el viernes, comenzando a las 7:30. El domingo estamos a las 11 de la mañana. Este domingo, los otros domingos seguimos a las 10. Pero este domingo es que vamos a tener un bautismo de unos hermanos de la iglesia y vamos a dar continuidad a las 11 como tal el culto. Así que a las 9 de la mañana estamos reunidos, teniendo ese momento tan especial en la vida de estos hermanos, Chester, Lilian y Gustavo, que han entendido el propósito, entendido lo que es la fe en Cristo. Y vamos a estar compartiendo ese momento. Así que este domingo estamos a las 11 de la mañana. Y como le dije, nos puede llamar al 897-1200, 897-3889. Pero hoy, mi amado, vamos a meternos en los salmos. Vamos a meternos en el Salmo 32,
1 al 11, y nos dice la dicha del perdón, pero te voy a sentir ponerle en mi corazón, de mi parte, sentir ponerle por tema, el perdón de Cristo transformará tu vida. Y que mucho nos gusta cuando alguien nos perdona, ¿verdad? O cuando perdonamos a alguien. Es como una liberación de una carga que hay encima de nosotros. Pero conforme lo que dice la Sagrada Escritura, lo vamos a leer, porque fue un momento que vivió David ante una decisión que tomó y cómo acarrea las consecuencias de las decisiones que tomamos y afecta a nuestro entorno, nos afectan físicamente, emocionalmente, y cómo somos restaurados y perdonamos cuando venimos delante del Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo el Señor. Y dice la palabra así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado declaré y no encubrí ni mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de las muchas aguas no llegarás hasta él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Padre, gracias, tu palabra, tu presencia, tu amor, tu fidelidad, tu cuidado, el propósito, el diseño de tu palabra que nos lleva a entender tu plan perfecto, soberano, en los tiempos que estamos viviendo. Un pueblo, Señor, que lo amaste y nos ama de una manera inigualable, Señor. Que en esta tarde sea ese toque, esa manifestación, ese sentir del Espíritu Santo en el corazón de este pueblo. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Mi hermano, cuando hablamos de perdón, es cuando a alguien se libera de una deuda o culpa, deja de guardar ese rencor. Es decir, que ya no es ese rencor por lo que le hicieron el daño y busca el bienestar. O sea, hay un bienestar en esa persona. Ese es un acto que es voluntario. No es porque nadie te presione, no es porque nadie te obligue, te coaccione, del ofendido que busca la paz interior y la reconciliación para recibir el perdón de Dios. Es decir, que aquella persona que fue afectada por tal vez a alguien que le hizo algo, la persona sale de su genuino corazón porque sabe que cuando él saca de su corazón eso, ella siente paz en su interior y se siente que hay una reconciliación, porque cuando nosotros fallamos, hacemos algo, pecamos, hay un pecado, nos reconciliamos. Es decir que ese perdón que recibimos con el Señor, somos reconciliados. Como le dije ahorita, esa carga que está sobre los hombros, literalmente, pero es espiritual, que te sientes agobiado, cansado y desesperado. Entonces ese acto que tú estás consciente de lo que estás haciendo, no es un acto que haces por decirlo, lo hice, no. Usted está muy consciente cuando hay ese acto de perdón. Y es una decisión a cambiar los sentimientos y actitudes hacia el ofensor. Me hizo daño, me lastimó, me ha hecho bien difícil. Pero ¿sabes qué? Hay esa decisión de cambiar mi postura, porque cuando Cristo entra a mí, mi corazón y mi mente y mi ser es sano. No estoy diciendo que no se olviden, ¿sabe? No es olvido ni aprobación. Perdonar no significa olvidar lo sucedido, ni aprobar la ofensa, sino elegir responder con misericordia. El Señor tuvo misericordia de nosotros. En un momento dado, ¿se acuerdan en la cruz del Calvario?
que le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos no sabían a quién estaban matando, porque lo que había en sus corazones era simplemente el odio, el rencor. Pero si hubiesen sabido quién era el que estaba allí, no lo hubieran hecho. Pero a pesar de todo, era necesario que Jesucristo muriera para redención, para perdón, para salvación de nuestras almas. Y solamente Él. Ya los sacrificios no iban a hacer nada. Era limpiar. Pero el que nos iba a rescatar era a través de Jesucristo, el derramar aquella sangre preciosa. Es decir, que hay un perdón de nuestro Señor hacia nosotros. Hay una liberación de una deuda. Había una deuda que teníamos con el Señor. Había una deuda. Y no exigir pago de la deuda. Perdón es una liberación de esa culpa. Hay una deuda. Usted no puede pagarla. Es muy grande. Usted dice, eso estaré toda mi vida. Cuando alguien le diga a usted, mira, no, ya eso está pago. Pero ¿cómo va a ser que está pago? Si yo por más que trabaje y me tardaría 30 años. Y como yo voy, como están las cosas, no sé cuánto me quedará de vida. Tal vez mis nietos tendrían que pagarla. Pero te estoy hablando que es que esa liberación. Entonces, esa deuda que había por nosotros, por el distanciamiento, por el pecado del hombre, que nos distanció, hubo uno que pagó, y pagó con su vida, para restaurarnos. Entonces, es decir, que nos liberó de la culpa, en lo cual estaba establecido la muerte con nosotros. La muerte era lo que había para la humanidad. Pero en Cristo se pagó esa deuda para ser libres, para ser exentos. No tenemos que simplemente reconocer, es humillarnos, es hacer un sentido inigualable de un arrepentimiento dentro de nosotros para poder entender que de la forma que estábamos viviendo o la decisión que se hizo no fue la mejor. Personas que viven toda una vida, viven 30, 40, 50 años, una vida longeva, y en los últimos momentos de su vida vienen a reconocer. Tiempo atrás escuché de un testimonio que estaba hablando un pastor, que un hombre cuando tenía 85 años había escuchado un mensaje de su pastor, de un pastor. Ese hombre tenía 103 años, 103 años. 18 años después, a los 103 años, se acordó de aquel mensaje, de aquel hombre que había hablado, aquel pastor. Dice que se puso a pensar en aquel mensaje y aquella semilla fue plantada en el corazón de aquel hombre a sus 103 años. Aquel hombre reconoció 18 años después la grandeza, la misericordia del Señor. Reconoció y aceptó a Cristo. Ese hombre a los 106 años falleció. Y prácticamente diríamos que aquel hombre falleció de 3 años. Porque sus últimos 3 años fue una nueva criatura en Cristo. Aunque aquel cuerpo deteriorándose estaba, pero su alma se había renovado totalmente. Eso es lo que hace el perdón. Eso es lo que hace la palabra restauradora. Es que cuando nosotros renunciamos a la venganza, implica confianza de la justicia divina en lugar de buscar la revancha o el juicio. Poner las manos de Dios. ¿Quién es fácil? No es fácil. Usted ponga las manos del Señor. Mía es la venganza, el Señor pagará. Pero tu corazón, si va a estar con odio y rencor, no vas a crecer. Vas a tener la presión alta. Vas a estar descontrolado emocionalmente. Confía. Entrégale tus pensamientos, tu dolor, tus engaños, tus frustraciones. Entrégaselas al Dios de los cielos y la tierra. Buscar el bienestar. Se trata no solo de abstenerse de hacer daño, sino desear el bien, buscando la reconciliación y hablando y llorando con esa persona que necesita. ¿Cuántas personas han cometido errores en su vida y no han sido perdonados? Ellos mismos los han perdonado, llevan esa carga. ¿Cuántas personas han llegado y se han acercado donde ellos? Lo hemos visto en diferentes programas, lo hemos visto en diferentes personas que han ido a esa persona y dicen, te perdono. Porque
¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Sé que hay momentos que son dolorosos, inigualables, que trastocan la vida de un ser humano. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Seguir viviendo con el odio, el rencor, la amargura? ¿Viviendo con ese odio de que esa persona se muera? Ojalá le pase lo mismo. No, mi amado. El Señor Jesucristo dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios que no has visto y a tu prójimo que lo has visto no lo amas? El testimonio es la reconciliación de que no he visto a Cristo, pero Cristo ha hecho en mí que Él me enseñó a amar. Y como yo soy imitador de Cristo, yo amo a mi prójimo. Que no es fácil, mi amado. Humanamente. Es duro. Que fue el hombre o la mujer que te maltrató, te humilló, que lastimó a tus hijos. Que mira, mi amado, es que son tantas cosas que han ido un montón de veces al tribunal. Yo no estoy diciendo que usted no tenga el derecho de ir a un tribunal referente a una situación que usted tenga y sean los tribunales en los cuales tome jurisdicción para resolver esa situación o el centro de mediación del tribunal. No estoy diciendo que no lo haga, es un derecho que usted tiene como ciudadano, como persona, como hombre de Dios, como cristiano o persona que tenga sus pensamientos o ideales, que usted tiene el derecho, mi amado. Pero hay una diferencia, que cuando usted espera que va a un tribunal, no vaya con odio ni rencor, simplemente usted quiere que hay unos derechos que fueron violentados, unas cosas que fueron en contra de su persona, y usted está reclamando su espacio, y que la justicia del hombre, conforme a lo que está escrito en la ley, le cobija a usted. Ahí no estamos hablando, no, simplemente, pero no vaya con odio y rencor, no vaya con esa actitud, porque a veces vamos con eso, y a veces las cosas no son como las esperamos, y salimos con eso, y hay personas que toman la justicia en las manos, y es peor todavía. Por eso le digo, el tomar decisiones en nuestra vida acarrea responsabilidad de la libertad suya. La libertad suya, ¿cuánto vale? El poder caminar, montarse en un carro, disfrutar por todos lugares con su familia, con sus hijos, con su esposa, con sus amistades. Llegar y disfrutar tantas cosas que las puede hacer, pero por un arrebato de cólera o por una situación, verse privada su vida, verse privada el disfrute con su familia, con sus nietos, con sus hijos, por una acción tomada por llevársela a la ligera. Yo creo que hay momentos que tenemos que analizar, mi amado. Hay momentos que tenemos que tomar decisiones bajo lo que estamos pasando. Mire, mi amado, si usted tiene un carro, no conduzca bajo los efectos de medio embriagante. No ande con vehículos a altas velocidades. Muchas cosas pueden pasar y personas inocentes o inclusive usted se puede afectar. Trayectorias, decisiones equivocadas, erróneas por un momento de placer nos lleva a una desgracia, un sentimiento de amargura para una familia marcada y que a veces no están con nosotros y están en un lugar, en un cementerio y demás tienen que pasar por un proceso de los tribunales. Yo estoy diciendo esto porque es una realidad, mi amado. Tenemos que hacer un alto, amado. Ya no hay hay una intolerancia en las calles, hay un desespero, hay cualquier cosa, el ser humano está tan susceptible, cualquier comentario que alude a mi pensamiento, que alude a mi espacio. ¿Vamos a vivir en una guerra constante? ¿O vamos a vivir en armonía, en paz? Y para eso necesitamos reconocer, pedir perdón y venir delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Te estoy hablando de todo esto porque la palabra me habla de la dicha del perdón. ¿Qué se siente? David tomó una decisión equivocada. David como rey estaba una vez en el palacio y ese hombre estaba allí y dice que cuando él estaba caminando por el palacio vio a esta mujer, una mujer que se estaba bañando, y él la vio, le provocó por la mirada. Llegó el momento del adulterio con Betsabé y posteriormente al asesinato del esposo Urías. El pecado que había en él, tomar algo que no le correspondía, porque fue de ambas partes. Entonces estoy viendo que ese hombre, para librar la responsabilidad de lo que había pasado, llama y dice, llévate a Urías,
y ponla al frente. Y él dijo, no, para que volviera a su casa, él dijo, no, yo me quedo con mis hombres en el plano de batalla. Pero David, ante su decisión de lo que había hecho, lo dijo, ponla en el lugar más fuerte, donde la batalla es más fuerte. Con toda la intención, provocó la muerte de aquel hombre. El dolor, el sufrimiento. Por eso nuestras decisiones acarrean una responsabilidad. Y como parte, aquel hombre, la palabra nos dice, bienaventurado, feliz, en aquella ha sido perdonada la transgresión. Ese pecado que ha sido perdonado y cubierto su pecado. Pero ¿cómo es pecado? Ese pecado es cubierto. Pero pastor, es que ese hombre, lo único que la palabra dice que no perdona es la blasfemia del Espíritu Santo. Es decir, que Cristo no tiene, el Espíritu Santo no tiene la autoridad ni el poder ni reconocerlo como aquel que tiene sobre todo lo creado. Es de evaluar o entender el propósito de lo que es esa salvación en Cristo. Es decir, que no hay el poder y la autoridad sobre nada. Entonces, cuando yo miro que la palabra me dice a mí que Él perdona nuestros pecados, que Él escudriña nuestros corazones, que Él ve más allá de lo que tú y yo vemos. Te estoy hablando de lo que aquel hombre estaba diciendo, que había sido, ¿y quién? Bienaventurado el hombre quien Jehová no culpa de iniquidad. Que el hombre que Dios conoce, que lo limpia, porque ve un corazón contrito y humillado, un corazón que llega a la presencia del Dios eterno, que se arrepiente, que reconoce. ¿Cuánta gente está llevando ahora mismo en el silencio el pecado oculto, que siente la culpabilidad de lo que hizo? Y hay delitos, mi amado, que no han sido esclarecidos. Y en su mente están día y noche pensando la decisión que hice, el daño que le hice a esa familia, el daño de lo que hice. Y nadie lo sabe, solamente usted lo sabe. Pero hay uno que perdona sus pecados, que se llama Jehová de los ejércitos. Hay una realidad, mi amado. Hay uno que nos perdona. Hay uno que nos ama inigualablemente. Que a veces el sufrimiento y solamente sus lágrimas y el silencio conoce lo que está viviendo. Hay personas que piensan que privarse de la vida escapan a la realidad de hoy día. Y es triste cuando vemos medios noticiosos a través de los medios de publicación, personas que se privan de la vida. Qué doloroso, mi amado. Qué difícil. Gente hermosa, inigualable, que ante situaciones que están viviendo encuentran que la solución y alternativa es salir de esta tierra. Qué difícil y doloroso para la familia. Y qué difícil será para aquellos que estarán delante de la presencia del Señor, y Dios se encargará de ese asunto, porque no nos compete juzgar ni señalar. Pero sí hay una alternativa, sí hay una postura, sí hay un sentir, sí hay una presencia de un Dios que te ama. ¿Que acaso es tan difícil que crees que no puedes salir de ahí? Clama a mí, yo te responderé y te mostraré grandes ocultas, cosas ocultas que no conoces. Jeremías 33:3. Es que el Dios de los cielos es inigualable. Es que la gracia y la misericordia de Dios sobrepasa todo entendimiento. Hoy te estoy hablando de la gracia, de que aquel hombre se encontraba desesperado. Él decía, mientras cayese envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día. Era algo tan profundo en su ser que no se aguantaba. Era algo tan profundo que se sentía morirse. Era algo tan profundo que la carga del pecado que había en él no lo dejaba dormir, no lo dejaba tranquilo. Se sentía sucio, se sentía que no podía vivir como estaba viviendo. Y dice que de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Saber que lo que había hecho era incorrecto. En el día se sentía el desespero que llegara la noche para descansar. Porque decía, durante el día me siento agobiado. Veo a la gente, pero no sé qué hacer. Quisiera tal vez que cuando llegue la noche, al descansar y dormir, cierro mis ojos y me desconecto. Pero cuando se acostaba a dormir, llegaba el pensamiento, porque llega el pensamiento ahí, como la gota que va cayendo en la piedra. Usted, mi amado, yo creo que casi todos hemos tenido un problema. En su mayoría, o hemos visto problemas de filtración en los techos de la casa, ¿verdad que sí? Yo veo casi la mayor parte del mundo, todo. En un cuartito que usted tiene de herramientas o en su casa directamente. Y tal vez
una grieta pequeña que tal vez a simple vista usted no lo ve. No lo ve y pasó el tiempo, ya sea por la construcción o por el tiempo que va pasando, el movimiento sísmico, pues esas gotitas se van acumulando. Usted no las ve. Tiempo de ellos y van filtrando que apenas moja el cemento. Y tal vez usted dice, mira, llevo tantos años. Y de momento, mi amado, usted mira en el techo y ve esa gotita. Y no puede ser una gotita. No. O se embolsó la pintura y dice, ay, mira, la pintura se despegó. Y a usted le da con curiosidad sacar agua. ¿Y ahora qué es ese problema? ¿Ahora qué vamos a hacer? Así es el pecado, mi amado. El pecado es una cosa que va filtrándose y lleva tiempo hasta que llega a lo más profundo de tu corazón. Te lastima, te lacera, te emocionalmente te destruye. Porque la palabra dice que el enemigo vino a hurtar, a matar y destruir. Y Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. ¿Estás dispuesto a seguir como estás viviendo? ¿O estás dispuesto que hoy recibas el perdón de Cristo que transformará tu vida? Hoy es un momento de analizar, mi amado. Tal vez eres un niño, ya eres una persona adulta. ¿Cuántos años llevas pensando? ¿Quién me podrá sacar de esto? Ya no puedo vivir, no puedo dormir, porque la culpa que tengo me está desesperando. Hoy es el día que hizo el Señor para ti. El que te perdona. El que, mire, mi amado, la palabra dice que engañoso es el corazón más que de todas las cosas. A veces pensamos que estamos bien, pero muy dentro nosotros sabemos que estamos mintiendo, que no es la realidad. Lo que podemos proyectar ante los demás es distinto a lo que estamos viviendo. Vive la realidad, y la realidad que tú y yo necesitamos es que sea Cristo, el dador de la vida. Así que escucha esta alabanza. Queremos orar por ti. Si hoy es el día de reconciliarte con el Señor, si hoy es el día de aceptar a Cristo como tu Salvador, nos puedes llamar. Decir, hoy yo quiero aceptar a Cristo. Michelle, yo quiero reconocer a Cristo como mi Salvador. Usted no tiene que decir su nombre si no quiere. Anónimo. Dígale al pastor que ore por mí porque quiero reconciliarme con el Señor. Dígale que quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. Que hoy reconozco que necesito el perdón de mis pecados. Pedro negó a Jesús, lloró amargamente. Y el Padre, Jesús se lo dijo, pero aún así hubo una oportunidad. Hoy hay una oportunidad para ti. Así que deleítate en esta alabanza y continuaremos hablando del propósito que tiene Dios cuando el perdón de Cristo transformará tu vida. Perdóname, Dios mío, te suplico, sabiendo lo que hacía te fallé. Mi rostro oculté de tu presencia, hoy siento la vergüenza de mi ayer. Mi mundo desde entonces se ha perdido. Aceptar, recíbeme en tus brazos, te suplico, nunca de tu amor me des soltar. Hoy vuelvo otra vez y me postro a tus pies, te pido por favor, oye mi canto. Sé que perdí la fe, dejé yo de creer, mis días se apagaron y lloraron.
viste tú en mí para amarme tanto? Encuentro que tu amor hoy me perdona. Hoy vuelvo a la esencia de mi ser. Tu vida te entregaste en recompensa. Hoy vivo por tu amor, volví a nacer. Hoy vuelvo otra vez y me postro a tus pies. Te pido por favor, oye mi canto. Sé que perdí la fe, dejé yo de creer. Mis días se apagaron y lloraron. Mi voz levantaré, de Cristo cantaré. Viste tú en mí para amarme tanto. Por amarme tanto. Mira, mi amado, qué tanto nos amó Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el amor incondicional. Es ese amor que cubre multitud de faltas. Es ese amor en el cual, dentro de lo que había sido la transgresión del hombre, del pecado, de lo que David hizo, decía que se volvió mi verdor en sequedades de verano. Lo que era su vida, todo su esplendor, se sentía que se estaba secando. En estos días mi esposa tiene por dentro de la casa pues tenemos vegetación, tenemos nos encanta. Y ella me dice, hay como unos anturios, esos pequeños, estaban en la entrada, así, una esquina donde le da entrada una resolana de sol. Siempre le echamos agua. Y ella me dice, oye, a la primera tú le echaste agua. Y yo le dije, sí, yo le eché agua. Pero me estuvo raro porque le había echado agua. Y la vi como las hojitas como tristonas. Yo dije, pero si yo le eché agua, qué raro. Pensando, tal vez el agua que le eché no fuera suficiente. Tal vez en el momento pudo haber entrado el sol y le dieran algo. Así es nuestra vida. O sea, así nos vemos, mi amado. Y yo miraba eso y me acordaba de que así se sentiría ese hombre, que su fuerza, que todo su sentir se había caído, que se sentía desesperado y angustiado, que lo que había él le estaba atormentando, sentía como que no tiene un sentido de vida. Y cuando llega esa fuente que salta para vida eterna, que es Cristo, es como aquella agua que volví y le eché a la planta y la miré y después volví al rato, a las cuantas horas, ya estaba ya nuevamente en su esplendor. Porque nos enseña nuestra fragilidad, porque nos enseña que tenemos una dependencia total y absoluta de Cristo en nuestras vidas. Hay gente que no quiere saber de Dios, viven con rebeldía. Mi pregunta es, ¿qué ha hecho Dios? ¿Qué ha hecho Dios para que tú estés así? ¿O qué decisión has tomado para estar viviendo así cuando puedes vivir una vida plena, inigualable, maravillosa, dentro de una relación fuerte, consagrada, fortalecida tu familia y sintiéndote en paz? Tal vez los deleites y de placeres del mundo se oyen bonitos para muchos. Tal vez lo que estás haciendo es agradable porque es lo que has aprendido. Y tal vez tomas decisiones pensando que son las mejores, pero a veces vamos como un camino que no tiene salida. Y aún sabiendo que no hay salida, a veces el orgullo, el decir que tengo que reconocer
que mis decisiones no son las mejores, que lo que estoy pasando y el daño que he hecho he provocado a otro. No queremos aceptar lo que es una realidad. Pero cuando estemos delante de la presencia del Señor, ¿qué le vamos a decir? ¿Qué justificación tendremos? Por eso, busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Hoy es un momento de reflexión, de analizar el pecado del hombre, la caída del hombre, pero la reconciliación a través de un hombre que fue Jesucristo el Señor y que sigue siendo una realidad para ti hoy en nuestras vidas. Nuestro tiempo nos marca una edad que tenemos. Nuestro tiempo nos puede decir que si nací para tal día, la fecha tal, hora tal, que viniste a esta tierra, pero desde aquel momento que llegaste a esta tierra, a lo que has sido hoy, a tu edad, eres padre, eres abuelo, o eres tatarabuelo. Mira, mi amada, gente que tiene hasta chorno, tiene una prole hermosa. Pero ¿por qué hoy, si tu vida ha sido tan buena y tan placentera, donde has tenido muchos logros, donde te has esforzado, tienes una familia maravillosa, pero hay algo que te hace falta? Hay algo inigualablemente que si no lo tienes, es necesario, que le permite que entre a tu corazón. Porque la palabra dice que tenemos que reconocer, tenemos que arrepentirnos, reconocer a Cristo como Salvador. No es decirlo de la boca, sino reconocerlo genuinamente delante del Hijo, y para que el Padre sea reconocido a través del Hijo, de que este es de los míos. Este me reconoció, este aceptó, este estuvo dispuesto a cambiar su vida. La pregunta es, ¿qué van a ver en ti? Que tal vez no vas a estar en los mismos círculos sociales, que tal vez te vas a sentir desplazado, pero te vas a sentir restaurado y transformado como nadie lo ha sido. Y muchos de los que están contigo y te oirán dirán, wow, verdaderamente Dios hizo un cambio en este hombre o en esta mujer. Qué mejor que hoy tú puedas tomar una decisión importante en tu vida. Qué mejor que hoy tú puedas tomar una decisión de que alguien pagó tu deuda. Fue la deuda de la muerte que estaba establecida para nosotros, y en Cristo somos reconciliados. Dice, por esto oraré a ti en todo santo el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de las muchas aguas no llegarán hasta él. Las situaciones que llegarán improvistas, las situaciones que llegarán, pero no te podrán destruir, no podrán detenerte, porque el que está contigo se llama Jehová de los ejércitos, Dios fuerte, admirable, Dios inigualable, Dios de todos los tiempos, que hoy quiere poner en ti un cántico nuevo, que hoy quiere que tomes nueva fuerza, que hoy tú puedas ir a donde tu esposa. Mire, mi amado, ¿cuánto tiempo hace que no le hablas a tu esposa, a tu esposo? ¿Sí? Llegan del trabajo, o uno está en la casa, el otro llega, otro sale, ni se hablan. Si están en la mesa, uno por acá con el teléfono, otro por allá, llega el muchacho, o la hija, o el hijo, o la nuera, o el yerno, no se hablan, todo el mundo disperso. Se bañan, se van a acostar, uno por el lado de la cama que apunta a caerse al borde de la cama, y el otro también apunta a caerse al borde de la cama. Y el enemigo de las almas sembrando cizaña para que estén distanciados. Hay momentos que se toman decisiones o se dicen cosas que son hirientes, que lastiman, pero no podemos estar bajo el concepto de seguir con lo mismo. Nuestra vida tiene que cambiar, nuestro pensamiento tiene que cambiar. Tenemos que someter a veces la lengua, porque la lengua es destructiva, lastima, lacera, la murmuración lastima, lacera, y destruimos familias, se destruyen al plano que llega hasta la violencia, y hay personas que están en las cárceles y otros en los cementerios. Hoy Dios está dando una oportunidad de una reconciliación, de un perdón. Nadie conoce el corazón del hombre, solamente Dios. Y hoy lo que te estoy hablando, que este hombre pudo entender, pudo reconocer que a pesar de que había una gracia de Dios, falló. A pesar de que había tantas cosas, falló. Pero él reconoció de lo más profundo de su corazón. Y la palabra me dice, tú eres mi refugio y me guardarás en la angustia, con cánticos de liberación. Perdón, me rodearás. ¿Dónde te vas a refugiar tú? ¿A dónde vas a entrar tú?
¿En qué lugar te encontrarás seguro? Si subiera a las nubes al cielo, allí estaría. Si estuviera en lo profundo de la tierra, allí estará el Señor. No habrá lugar donde te puedas ocultar. No habrá lugar donde puedas decir que nadie te va a ver. Pero ¿sabes qué? Él será tu refugio. Ese será el momento de la angustia y la desesperación. Cuando quisiera gritar y salir corriendo. Cuando quisiera despertar pensando que es una pesadilla lo que estoy viviendo. Y diríamos, yo abro mis ojos y se terminó todo. Pero la realidad es que está ahí. Pero este hombre sabía que el Dios de los cielos es el refugio en medio de sus angustias. Y cuando había unos cánticos, el pueblo de Israel cuando fue llevado a Babilonia, iban soltando los instrumentos. Ya no cantaban y adoraban porque estaban deprimidos, estaban cansados, estaban presos, eran esclavos. Y el pueblo decía, oiga, pero ustedes ¿por qué no cantan y adoran como decían que cantaban y adoraban? Eso es lo que quiere el enemigo de las almas, en los matrimonios, en los hijos, en las amistades, en la vecindad, en el área de trabajo, la discordia. Eso es lo que quiere el enemigo en las congregaciones, en las iglesias, las disensiones, la murmuración, el daño destructivo. Eso es lo que él quiere. De eso él vive y se ensancha a él. Porque la palabra dice que él vino a hurtar, a matar y a destruir. Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. ¿Qué vas a hacer? Por eso te estoy diciendo el cántico de victoria, el cántico de creerle a Dios. Mira que te mando que te esfuerces a ser valiente, aleluya. Hay que ser valiente, hay que ser entendido, hay que comprender, amado pueblo, que lo que estamos viviendo en esta tierra es pasajero, efímero y vacío, pero en Cristo hay vida eterna. Yo no te estoy diciendo que salgas corriendo y te metas a una iglesia. No, mi amado. Yo te estoy diciendo que ahí donde tú estás. Si tú quieres ir ahora mismo a hablar con un pastor, alguien de confianza y hablarle. Pero ahí donde tú estás. Ahí donde tal vez en tu carro, tal vez estás en la cocina mundando las verduras. Estás preparando la cena para la familia. Tal vez estás lavando el carro. Tal vez estás pensando muchas cosas. Señor, háblame. Hoy Dios te está hablando. Hoy es el día que hizo el Señor para que el perdón de Cristo transformará tu vida. No te voy a decir que no tenés problemas, pero lo vas a ver de otra perspectiva diferente. Te sentirás con la cobertura del Altísimo. Es como cuando usted está en un sitio y dice, no, el tiempo va a estar bueno, o hay posibilidades de lluvia o frío. Y usted viaja, un ejemplo, a la nación norteamericana, a cualquier estado, y de momento cambió la temperatura, usted lleva una ropita liviana, cómoda, y se mete a una temperatura fría, unos vientos cortantes, y usted dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Todo está bien, los tiempos cambiaron, la temperatura cambió, usted no lleva la ropa apropiada, y a veces estamos así. Cuando tú y yo estamos bajo la cobertura de Dios, estamos bajo la presencia, pero sometiendo nuestra voluntad a Él. Y ser sabio y entendido lo que estamos viviendo. El hombre preparado y apercibido sabe prepararse ante todo, pero confiado, esperanzado, que la presencia del Señor está ahí. Te haré entender y enseñaré el camino por que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Aleluya. Es el Señor que te va a guiar. Te va a decir, este es el camino de la verdad y la vida. Él te va a decir, tu vista va a ser limitada, pero cuando estás bajo la presencia del Dios de todos los cielos, Él te hará entender de que está atento, que no te va a dejar solo, que no te va a abandonar. Y dice, no seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que necesita ser sujeto con un cabestro y freno, para que, porque si no, no va a acercarse. Tiene que tener un control para poder llevarlo. Porque son animales que hay que someterlos para llevarlos, porque a veces viven una vida tan salvaje y necesitan llevarlo y para guiarlo. Pero tú y yo no necesitamos un cabestro, no necesitamos esto. Lo que necesitamos es la presencia del Señor a través de ese Espíritu Santo para llevarnos su presencia, para ser guiados a través del amor y el perdón de Cristo. Porque para muchos será el dolor de aquellos que no creen en Jesucristo, que están viviendo, pueden salir de ese lugar. Mas el que espera en Jehová hay una misericordia.
Pacientemente esperé en Jehová, se inclinó a mí, me oyó y me libró de todos mis temores y mis angustias. Esperar y aguardar la misericordia del Señor, la gracia infinita, el amor inmerecido, el favor inmerecido del Dios de los cielos y la tierra. Y dice, alégrate, gózate, justos, cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Tú, mi amado pueblo que me estás escuchando, tú que me estás viendo tal vez, tú que estás en tu casa, hoy es el día que hizo el Señor. Deja tu orgullo. Tú sabes que tú amas a esa persona, lo amas de una manera extraordinaria. De esas diferencias. Reconcíliate con el Señor, habla con esa persona, dale un abrazo de corazón, si sientes hacerlo de corazón. Órale al Señor. Es tiempo de soltar esos lazos de opresión, de muerte, de violencia que hay en el corazón de un pueblo. Hoy el Señor quiere hacer en ti algo extraordinario. Hoy el Señor quiere hacer en ti algo maravilloso. Hoy el Señor quiere hacer en ti que seas renovado, restaurado y salvo por la gracia infinita. Mi amado, nos quedan 6 minutitos tal vez. 6 minutos. No necesitas 6 minutos, solamente un momento que le diga, Señor, estoy aquí. Te reconozco como mi Salvador. Perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti, he hecho lo malo ante tus ojos. Redime, Señor. Sáname, Señor. Quítame esa raíz de amargura, ese odio, ese rencor, todas esas cosas que han lastimado mi corazón, mi mente y mi alma. Señor, límpiame, Señor. Límpiame, Padre, porque reconozco y vengo delante de ti para que sea restaurado, para que sea hoy lleno, sano y salvo por la gracia infinita. Hoy Dios nos da una oportunidad maravillosa. Hoy Dios nos da una oportunidad inigualable. Hoy no es un jueves cualquiera. Hoy puede ser un jueves de gracia infinita. Hoy puede ser un jueves de cambio en tu vida. Gracias, Michelle. Saludamos a Lilian, Carlos Berrío, Elba Feliciano, Yolanda Bagué, Sixto Candelaria, Anadelia, Lilian Robán, Liana Albino, Miriam Rivera, toda esta gente hermosa que nos sigue, nos está viendo, que nos está escuchando a través de estos medios de comunicación. Oye, Dios tiene un plan perfecto. Tiene algo extraordinario para ti. Hay un regalo. Y usted sabe que los regalos son inmerecidos. Si no lo sabía, son inmerecidos. No, que usted no se merecía el regalo que se lo dieron. La persona quiso darle ese regalo. Le plació. Porque quiso darle algo importante para usted. Porque valora lo que es usted. Cristo es ese regalo maravilloso. Un regalo precioso, de un valor incalculable. ¿Estás dispuesto a decirle, yo quiero ese regalo? ¿Habrá alguien esta tarde que diga, yo quiero a Cristo en mi corazón? Yo quiero a Cristo en mi hogar. Yo quiero a Cristo en mis hijos. Yo quiero a Cristo en mi trabajo. Yo no puedo desligarme de mi trabajo y de la área donde estoy a Cristo. Cristo es todo. Cristo está en mi trabajo, Cristo está en mi matrimonio, Cristo está en mis hijos, Cristo está en todos lugares de mi vida. No puedo desligar a Cristo porque Él es el todo en mi vida. Él es el que me da el sentido real de estar en pie, de poder respirar y cantar y adorar. Y a veces que bajan nuestras lágrimas, lloramos, nos compungimos, nos enfermamos, pero no es razón para claudicar y echar hacia atrás, sino para pararnos en firme, confiar y decirle, Señor, gracias por el perdón de mis pecados. Padre, te doy gracias, mi Dios, por todo este hermoso pueblo que hoy ha llegado, nos ha escuchado, mi Dios, porque yo sé que tu palabra no retornará tras vacía, sino que hará conforme al designio de lo que fue declarada, mi Dios. Dios mío, si hay algún enfermo, tu palabra dice que te hiciste una llaga y por esa llaga fuimos nosotros curados, Señor. Que sea conforme al designio que tú tengas, Señor, no importa la enfermedad, no importa la condición, si es depresión, si es angustia, Padre amado, si es cáncer, si es diabetes, Señor, si es problema en el hígado, Padre. Dios mío, no importa, tú creas órganos nuevos, tejidos nuevos. Creo en ese poder sanador de aquel que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario, Padre amado. Dios mío, Señor, esas mentes cautivas que sean libres en el nombre de Jesús. Dios mío, que esta tarde sea una tarde refrescante y al llegar a la noche sea un descanso inigualable
bajo la perfecta voluntad tuya en el corazón de este amado pueblo. Dios mío, bendíceles, Padre amado. Y si en esta tarde alguno ha dicho, te acepto, mi Dios, que pueda decir, Señor, gracias, y reconocer que hay fiesta en el cielo de un alma arrepentida, de un alma que se ha reconciliado con el Cristo de la gloria, que hoy, Padre amado, sabemos, Señor, que conforme a tu palabra no retornará atrás de vacía, sino que hará conforme al designio que fue declarada. Señor, gracias por este privilegio, por esta oportunidad. Los pongo en tus manos, Señor amado. Los pongo en tus manos porque está en las manos del Rey, del Príncipe de paz, del Dios fuerte, Dios admirable, Padre amado. En tus manos están, en el nombre glorioso de Jesús. Amén, 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 amén. Así que, mi amado, le hacemos ese pequeño recordatorio. Mañana estamos, culto misionero, es para toda la iglesia, a las 7:30. Este domingo continuamos a las 11, ya que va a haber unos bautismos, casa del hermano Chester y Lilian. Vamos a estar allí con ellos. Pero a las 11 de la mañana continuamos adorando al Señor. Y como le dije, cerquitita de usted, en la cuadra, en la esquina, hay lugares donde se pregona el Evangelio conforme a las Sagradas Escrituras. Así que le invito, no tiene un lugar, Iglesia Cristiana Camino de Emaús, Defensores de la Fe, en este amado y queridísimo pueblo de Lares. Así que Dios te bendiga y que la paz, la gracia y el amor del Dios eterno more en el corazón de cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús, amén. Dios me le bendiga y si así el Señor nos lo permite, para el próximo jueves. Estuviste escuchando el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez Rivera. Nos veremos el próximo jueves desde la 1 de la tarde por Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.